bandejas blancas con ropa. Mira, se están llevando todo. Están prendiendo fuego, chiquillos, acá en Kaiser. Sacan las cosas de la bodega. Esto es súper triste. No lo he visto. El 20 de octubre de 2019, a comienzos del estallido, la comuna de Renca vive una tragedia. Después de varias horas de un saqueo masivo, el centro de distribución de la fábrica Kaiser comienza a quemarse y el fuego se propaga rápidamente por las instalaciones. Cuando bomberos logra apagar el fuego, descubre los cuerpos de 5 personas en un altillo en el segundo piso. Carabineros y Fiscalía dicen poco después que los 5 hombres murieron saqueando. Pero las familias de Joshua Osorio, Manuel Muga, Julián Pérez, Andrés Ponce y Luis Salas no lo creen. A 2 años del incendio siguen haciéndose preguntas. Y le di un abrazo y un beso. Hubiese sabido que hubiese sido el último día. No hubiese besado más. Te lo juro. Es algo que no se lo doy a nadie. Yo no sé quién me oculta cosas, pero esto tarde o temprano se va a saber. Los escuchamos y para averiguar si sus dudas tienen sentido, iniciamos una investigación en profundidad sobre el caso. Porque la única forma de contestando a su pregunta, que el sujeto esté, ¿no es cierto?, en posición casi de relajo, ¿no es cierto?, en posiciones atípicas, es que esté inconsciente. En el caso de una persona que está en la posición que le digo, ese sería como un indicio que ameritaría investigar. No es una posición habitual. No es una posición habitual en un quemado. Casi todas las fuentes oficiales se excusaron de responder nuestras preguntas, alegando que la investigación sigue abierta. Pero gracias a un reporteo exhaustivo y acceso a fuentes protegidas, descubrimos un escenario mucho más complejo de lo que esperábamos y tuvimos acceso a información nunca antes difundida en medios de comunicación. Impresionante, el cadáver estaba ahí. Do you think Kaiser had any incentive to burn the fabric? Find out how much money they're getting paid from the insurance company and you'll have an answer. El 18 de octubre de 2019, 2 días antes de nuestra historia, comienza el estallido social en Chile. El 19 de octubre, el general Javier Iturriaga, jefe de la Defensa Nacional, decreta toque de queda para esa noche. En Renca nadie parece enterarse. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total. Está la pura zorra, weón. Dejaron la cagada estos perros culiados. El supermercado líder Miraflores sufre saqueos toda la noche. Enfrente está el centro de distribución de la empresa chilena de ropa interior Kaiser, que había sido construido en 2017. Los carabineros ya no dan abasto. Ese año, los dueños de la fábrica Edward Abugataz y Jaime Nasal habían anunciado con bombos y platillos sus planes de expansión a Estados Unidos, Canadá y Asia. Este centro de distribución, emplazado estratégicamente cerca del aeropuerto, era parte del plan. La planta, de una extensión de 10.000 metros cuadrados, además albergaría las oficinas centrales de la empresa en el segundo piso. Pero todo esto queda en el olvido el 20 de octubre de 2019, cuando a eso de las 5 de la tarde, después de un multitudinario saqueo y un voraz incendio, se descubren 5 cuerpos calcinados en el altillo de la fábrica.
Los cadáveres son identificados luego como Joshua Osorio Arias, de 17 años, Julián Pérez, de 51 años, Manuel Muga Cardemil, de 59, Andrés Ponce Ponce, de 38, y Luis Salas Martínez, de 47. Nosotros con Manuel llevábamos 30 años y los casamos 6 meses antes que fallecieran, los casamos. ¿Y por qué decidieron casarse? Es que él, la ilusión que tenía, siempre me decía que los casáramos, que los casáramos. Yo le decía, no, le decía yo, ¿para qué? Si llevamos tantos años, ¿para qué? ¿Quiere por mujer a doña María Teresa Román Morales? Sí. Muy bien. Era un excelente marido, trabajador. Él iba a trabajar igual por su enfermedad que tenía, igual iba a trabajar. No trabajaba todos los días, pero trabajaba día por medio en el colegio donde estaba de jardinero. Nosotros pasábamos todo el día juntos. Si yo subía a acostarme, él al lado mío. Si salía a comprar, él al lado mío de la mano. No, nunca los despegamos, nunca se quedó afuera. No les gustaba la fiesta, nada, sí, era una persona intachable. Él me ayudaba mucho en los quehaceres escolares, sobre todo en las partes artísticas de dibujo, que era muy seco para dibujar. Y yo lo recuerdo una persona alegre, simpática, nunca se enojó conmigo. Nunca lo vi enojado, nunca lo vi molesto por algo. Mi papá era una persona muy trabajadora. Fue cada un año luchando por juntarnos todo. Un año se trajo a mi papá, luchó todo lo que tenía que juntar. Nunca nos ganamos la vida fácilmente, siempre se ganó hasta el último peso que se tenía que ganar, haciendo horas extras, no teniendo días libres. Mi papá, al ser ya una persona que había trabajado siempre en la construcción, tenía un problema en la columna y no lo tomaba en cuenta porque necesitábamos trabajar y pagar deudas. Bueno, mi hermano alegre, él toda la vida fue alegre. Él, en medio de su tristeza, cualquier cosa que pudiera pasar, él siempre andaba con una sonrisa en su cara. Él nunca demostró tristeza, ni problemas, ni nada. Para estas 5 familias, el 20 de octubre de 2019 es un día doloroso de recordar, porque algunas aún no se explican cómo llegaron hasta el Altillo, junto a las oficinas de la fábrica Kaiser. ¿Qué pasó el 20 de octubre? Ese día, 20 de octubre, yo me levanté tarde y ese día él fue a la feria. De ahí me estaba levantando y yo incluso le eché la talla, le di un beso, le dije, oye, que amaneciste guapo hoy día, que amaneciste hermoso, y lo abracé, y lo besé, y él igual, pues, ay, vieja, me decía así como todos los días, no, si amaneciste tan lindo hoy día, le dije ese día. Y en eso mi hija viene y me dice que no tenía nada para hacerle a mi yerno, que estaba de cumpleaños ese día. Y él me dijo, pero le dijo, hija, no te preocupes. Dijo, yo te voy a comprar una torta para allá abajo, le regaláis una torta y le cantamos el cumpleaños feliz. El 20 de octubre, ¿él salió de esta casa? De esta casa, sí. ¿A dónde se dirigía? Salió a la feria, porque aquí hay una feria cerca, que es la Colo Colo, ¿ya? Que le gustaban mucho sus monos, nos comen, con esas cuestiones. Fue a la feria. Dijo, voy y vuelvo. Hubieron saqueos al principio de la feria. ¿Ya? Y al ver saqueos, mi papá llama, se asusta que vengan a buscar a mamá, porque él y mi mamá, y un triciclo que empujaban. Su compañera de mi mamá siempre es la señora Solange, mamá de Joshua, sí, que vendía al lado del puesto de mamá. Y mi hermano, mi papá, como ve que está mi hermano y mi pareja acompañando a mamá a empujar su triciclo, que ella como mujer no le iba a pasar nada, mi papá decidió ayudar a la señora Solange, que ella no perdiera sus cosas porque ella estaba sola. De haber sido 3:10, sí, fue un lapso súper rápido, súper corto, que llama a mi yerno y me dice,
porque él se bajó, estaba cerrando la puerta del auto y le dijo, Joshua, espérame. Y se da vuelta y ya Joshua no estaba. No, no lo he visto. Se quedó adentro de la Kaiser, huevón, está adentro. Las personas dicen que es intención de mi papá que quiso entrar a robar. No, es ilógico. Estaba todo quemado y nadie iba a entrar a perder su vida porque vio una caja que estaba a lo mejor súper cerca, o yo qué sé. Su motivo fue querer ayudar a la señora Solange desde el principio. Desde el principio mi papá, su única intención fue querer ayudar. Y cuando llegó allá, eso ya estaba quemado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi papá? No hay motivo, no hay excusa, no hay respuesta para saber qué pasó y cómo vivió él sus últimos minutos de vida. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo llegar a ese extremo de seguir robando y ya ven que está Este video fue filtrado el mismo 20 de octubre a través de redes sociales, después de que bomberos lograra controlar el incendio. Personal de Carabineros recorre el interior de la fábrica y revela la posición de los 5 cuerpos encontrados. Por respeto a las familias, no mostraremos más que este extracto. Bueno, a mí me fueron a buscar unos vecinos porque venía muy mal. Llegué aquí a la casa y tuve que hablar con mi hija dentro de toda la preocupación, de todo lo que pasamos fuerte. Decirle ya, busquémoslo por redes sociales y ya subamos la foto al Joshua y nos pusimos las 3 por redes sociales y los mismos amigos que estuvieron ahí, que supieron que Joshua estaba desaparecido, también siguieron masificando, sí, se masificó mucho, los compañeros también, y fue todo así como buscarlo, porque pensando que estaba detenido. No, no lo he visto. Se quedó adentro de la Kaiser, huevón, está adentro. Fueron a consultar a las comisarías, no había registro, a la PDI tampoco había registro, y fue como chuta. Y como pasó el incendio de Kaiser, ya había salido la noticia que habían cuerpos, y dijimos, ya, sería como la última opción, pero si no está detenido acá en la comuna de Renca, ¿dónde más puede estar? ¿Escuchaste en algún momento sobre los 5 fallecidos en...? Salió en la tele. Por la tele nos enteramos que habían personas fallecidas ahí. ¿Y pensaste que podría ser tu papá? No, en ningún minuto. Como era diabético, hipertenso, pensamos que se había desmayado o también podía estar en un hospital, clínica, algo. Yo tenía la esperanza de que mi papá estuviese en un hospital, estuviese detenido. Yo tenía la esperanza de encontrarlo porque dije, mi papá tiene un problema en la cadera. Yo siempre fui muy apegada a mi hermano, de chiquitita. Era como su chiche. Y en el sueño vi que él quería entrar a mi pieza, darme un beso, saludarme, y él decía, no voy a entrar nada mejor porque si no me va a retar la Maricén. Y él miraba a la puerta y agachaba la cabeza y su mirada era muy triste. Yo lo único que hacía era llorar y preguntarle al Señor por qué yo había soñado con mi hermano, que qué es lo que pasaba en ese entonces. Y ya el otro día yo le dije, no, mamá, le dije yo, vamos para Renca a ver al Toño. Nos fuimos temprano, como a las 9 de la mañana estuvimos allá para hacernos la prueba. Y nos dijeron que fuéramos el día martes porque había un problema, no sé, pero no estaban para tomarnos la identificación para confirmarlo. Nos dijeron que íbamos a hacer los ADN porque hay 5 personas que no están reconocidas. Día viernes de esa misma semana, en la mañana, yo llamé temprano y me dijeron que no había ninguna ADN que coincidía. 10-15 minutos después nos llamaron de vuelta diciendo que había salido un 99,9% de paternidad y que fuéramos a buscar el cadáver, así tal cual. El servicio médico legal fue muy desordenado en sus informes de principio a fin. Primero dijeron ya el resultado va a estar X día, nunca fue. Después llamaron a mi tía diciéndole, bueno, dio positivo su examen con un cuerpo, tienen que venir a identificar el nombre de tal persona. Y mi tía dijo, pero él no es mi hijo. Y fue como se equivocaron. Después al día siguiente llamaron nuevamente, dijeron,
que habían conseguido el ADN con un cuerpo y que era como de Andrés Ponce. Y mientras lo estábamos como velando aquí en la casa, el día lunes, volvieron a llamar que había dado de nuevo positivo un examen de ADN, que fueran a reconocer el cuerpo, y fue como lo acabamos de enterrar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y veníamos llegando al 25 de Santa Rosa ese día. Y me llama el primo de mi hermano y me dice, Maricel me dijo, el Toño quedó dentro del Kaiser. Y yo le dije, ¿cómo sabía? Y me dijo, porque él le pidió a unos amigos que lo llevaran y entró y quedó encerrado. El día jueves, en la mañana voy saliendo porque iba al Estadio Nacional pensando que era como el 73, que habían preso, que se llevaron. Dije, puede suceder lo mismo. Y en la mañana llegan y me dicen que Joshua había fallecido en la Kaiser. ¿Tuviste que reconocer a tu papá? Sí. Tuve que mirarlo por la mampara de vidrio. Tuve que entrar a reconocer el tatuaje de mi hermano porque lo quemaron entero, pero el tatuaje que él tenía en su espalda le quedó intacto. Era una dedicatoria a mi mamá. Y cuando entré le dije al director del servicio médico legal que sí, que era mi hermano, porque yo conocía su tatuaje de su espalda. Solamente pude ver las facciones de su rostro y sus dientecitos. Recién yo como persona pude descansar y decir, sí, ya no hay más consuelo, ya no hay más de qué luchar. Solamente hacer su última voluntad de mi padre, que era descansar en su país. Creo que mis gritos se escucharon por toda la villa. No podía creer y tenía que ir a buscarlo. Y fue ese momento de desesperación, de no creer que tu hijo está muerto. Y de ahí tuve que ir al Instituto Médico Legal a reconocerlo para que me lo entregaran. Es algo que no se lo doy a nadie. Es esperable que las familias se nieguen a creer que sus seres queridos han muerto robando. Y con esa constatación partimos este trabajo desde el escepticismo. En esta búsqueda, sin embargo, nos encontramos no solo con que sus dudas son razonables y están apoyadas por expertos independientes, sino que con el sufrimiento adicional que les produce la indiferencia de la justicia. ¿Usted piensa considerar la posibilidad de que su marido haya, no sé, dejado la torta y tratado de entrar a sacar cosas en Kaiser, que se haya tentado, que haya sentido curiosidad por estar ahí? No, mi esposo no. ¿Por qué no? Porque una, que no podía hacer fuerza, y otra, que no podía estar mucho de pie. Por la hora es imposible que mi papá haya entrado a robar, porque él sí estaba en la feria y todas las personas, los feriantes, pueden dar hecho de eso, que él estaba ahí trabajando. ¿Y se hubiera arriesgado a entrar a un lugar donde hay un incendio? No, porque para eso era cobarde. No le gustaba el peligro, no le gustaba. La pura zorra, weón. Dejaron la cagada estos perros culiados.
Este es el costado donde está el líder. Están sacando las cajas. Mi papá decidió ayudar a la señora Solange, que ella no perdiera sus cosas porque ella estaba sola. Él tomó desayuno, como le digo, y después salió a lo habitual, que era ir a las ferias. Acá llevaron el Kaiser allí, el líder que está en recta, aquí está al lado, igual lo cogotearon entero, mira las cosas en la casa, a la sola, Le dijo, hija, no te preocupes, dijo, yo te voy a comprar una torta para allá abajo, le regaláis una torta, le cantamos cumpleaños feliz. Comentamos todo lo que estaba pasando y dije, no, si está llena de gente, todas mirando. Y yo dije, vamos a ver. Tu papá, yo lo vi, estaba de tal polera. Él me ayudó a salir. Al menos 5 fallecidos deja un masivo incendio en la fábrica de ropa Kaiser en Renca. El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que las llamas habrían sido provocadas de manera intencional. No, no lo he visto. Hasta la pura zorra, weón. Dejaron la cagada estos perros culiados. Entraron a la bodega. Este es el costado donde está el líder. Están sacando las cajas. Mi papá decidió ayudar a la señora Solange, que ella no perdiera sus cosas porque ella estaba sola. Él tomó desayuno, como le digo, y después salió a lo habitual, que era ir a las ferias. Acá llevaron el Kaiser allí, el líder que está en recta, aquí está al lado, igual lo cogotearon entero, mira las cosas en la casa, a la sola, Le dijo, hija, no te preocupes, dijo, yo te voy a comprar una torta para allá abajo, le regaláis una torta, le cantamos cumpleaños feliz. Comentamos todo lo que estaba pasando y dije, no, si está llena de gente, todas mirando. Y yo dije, vamos a ver. Tu papá, yo lo vi, estaba de tal polera. Él me ayudó a salir. Al menos 5 fallecidos deja un masivo incendio en la fábrica de ropa Kaiser en Renca. El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que las llamas habrían sido provocadas de manera intencional. No, no lo he visto. Tras esta reconstrucción, la primera pregunta que surge es: ¿cómo llegaron Joshua, Julián, Andrés, Luis y Manuel hasta ese segundo piso? ¿Por qué nunca salieron? Revisamos las imágenes de la autopsia que realizó el Servicio Médico Legal a las víctimas. Los cuerpos se ingresaron desnudos y estaban en posición relajada, algo que inmediatamente nos llamó la atención. ¿Por qué las víctimas no parecen haber luchado por sus vidas en medio del incendio? ¿Estaban desnudas o alguien las desnudó? ¿Dónde quedaron sus ropas? Según el informe de bomberos, el incendio que se produjo en la fábrica Kaiser fue provocado. ¿Quién lo inició y por qué? Comenzamos la investigación con estas preguntas en mente, pero muy pronto surgirían otras.
Le pedimos al Cuerpo de Bomberos de Santiago que nos mostrara el peritaje del siniestro. Se excusaron explicando que no podían hacerlo, pues hay una investigación judicial en curso. Gracias a una fuente judicial, sin embargo, logramos acceso a ese documento que relata cómo habría ocurrido el incendio. Según el informe pericial, el incendio se originó en el sector central de la edificación del primer piso, a baja altura, y se determinó que fue a causa de un objeto portador de fuego dejado, lanzado o caído en el lugar en que había prendas textiles, plásticos y cajas de cartón. Debido a esto, la clasificación del incendio fue intervención de terceros. En pocas palabras, el fuego se habría originado en la zona de bodega de Kaiser, en que se encontraban racks metálicos de 3 metros de altura llenos de cajas con prendas, debido a un objeto que se dejó caer. La temperatura superó los 600 grados Celsius y los pilares de acero comenzaron a derretirse. Consultamos a fuentes de bomberos que prefirieron mantener su anonimato. Nos contaron que ese día se encontraron no con uno, sino con varios focos simultáneos al interior de la fábrica, y que en el momento en que contenían el fuego, una bombera les informó que la gente decía que había 5 personas atrapadas. Una brigada de voluntarios subió al segundo piso y derribó una puerta blindada que protegía las oficinas del fuego. Del otro lado, las llamas y el calor consumían el altillo. Allí aparecieron los 5 cuerpos. Hugo Arévalo, inspector de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos de Conchalí y Huechuraba, con más de 10 años de experiencia en estos peritajes, nos ayudó a entender estos datos. La velocidad con que avanza el fuego va a depender del oxígeno en el lugar, del tipo de combustible que se esté quemando y de las condiciones estructurales del mismo edificio, de la misma construcción. Entonces, una vez que nosotros identificamos la trayectoria del fuego, vamos avanzando hacia donde se inició, de la parte macro a la parte micro, hasta verificar que si encontramos más de un foco o un inicio de fuego, podríamos asumir que es la participación de terceras personas. En un incendio, los cuerpos usualmente adoptan la llamada postura de pugilista o postura del boxeador. El cuerpo humano se recoge porque los músculos se contraen debido al calor. Pero en el caso de Joshua, Julián, Andrés, Manuel y Luis, sus cuerpos fueron encontrados extendidos en el altillo. Esto podría explicarse si les hubiera caído encima algo que les impidiera doblarse, pero según los bomberos que los hallaron, los cuerpos no tenían encima objetos pesados. En el caso de personas que yacen estiradas, como que no adoptan ni la posición fetal ni tampoco se contraen en la posición de púgil, ¿qué le indica a usted? Una persona que está completamente casi rígida en una sola dirección, podríamos cuestionar esa posición. En el caso de una persona que está en la posición que le digo, ese sería como un indicio que ameritaría investigar. No es una posición habitual. No es una posición habitual en un quemado. Este principio no fue respetado. Los informes de autopsia del Servicio Médico Legal aseguran que Joshua, Julián, Andrés, Manuel y Luis fallecieron por inhalación de productos de la combustión, pero no se indagó la razón por la cual sus cuerpos fueron encontrados extendidos. Quisimos entender qué podría haber ocurrido y para eso consultamos al doctor Bernardo Morales, ex jefe del Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal, quien revisó los informes de autopsia completos de Joshua, Andrés, Luis y Manuel, que fueron a los que teníamos acceso hasta ese momento. 2 de ellos tienen impacto balístico, ya no es cierto, uno en un brazo, otro no es cierto, lo tiene en una extremidad inferior. Curiosamente ellos 2 además
tienen una posición del cadáver en el sitio del suceso al momento del hallazgo que no es la típica de personas que están en un ambiente de ignición, en el fuego, no sé, donde se está consumiendo el oxígeno, donde hay alta temperatura y donde naturalmente un sujeto consciente buscaría la forma de protegerse del fuego y respirar lo mejor posible. Y eso no es la posición en decúbito dorsal, que se llama, o sea, de espalda, ¿no es cierto?, con, mirando hacia arriba, hacia el fuego prácticamente. O sea, el puro instinto de defensa, ¿no es cierto?, hace buscar, como le decía, una posición que habitualmente es en un rincón, buscando debajo un mueble, ¿no es cierto?, en una esquina, y en posición de genuflexión de las rodillas, ¿no es cierto?, doblado y con los brazos también doblados. Que el sujeto esté, ¿no es cierto?, en posición casi de relajo, ¿no es cierto?, en posiciones atípicas, es que esté inconsciente, ¿ya? ¿No es cierto? Y si uno va sumando aquí elementos en esa posición atípica, en 2 de estos cadáveres con proyectiles balísticos, 2 con hematomas que parecen de mayor cuantía, bueno, podría explicarse que el sujeto estaba inconsciente en esa posición y que no tomó esa posición, ¿no es cierto?, voluntariamente, porque además no sería lo lógico. Esto nos abre otra pregunta en la investigación. ¿Por qué podrían haber estado inconscientes en ese segundo piso? ¿Qué vieron o con qué se encontraron? También le preguntamos al doctor Morales por qué los cuerpos estaban desnudos. Sí, una práctica rutinaria de los equipos criminalísticos, ¿no es cierto?, que llegan al sitio del suceso, es desnudar los cadáveres, ¿no es cierto?, para poder buscar marcas, ¿no es cierto?, de lesiones que no se ven en el examen. Tiene que desnudar el cadáver para buscar alguna lesión, un proyectil balístico, un orificio de entrada que pueda ser reconocible. Y con frecuencia lo desnudan. Sin embargo, toda la ropa que se saque en el examen del sitio del suceso debe acompañar al cadáver al servicio médico legal. Porque finalmente, ¿no es cierto?, el examen que en el sitio del suceso que hace el médico criminalista y los peritos criminalistas es para darle una primera orientación a la investigación y al fiscal, ¿no es cierto? Pero el examen de mayor detención, análisis, ¿no es cierto?, y el definitivo se hace por último en el médico legal, de tal manera, ¿no es cierto?, que allí debe haber posibilidad de examinar todos los hallazgos del sitio del suceso que estén en relación con el cadáver. Hay un video que muestra a los carabineros entrando al lugar para hacer las pericias y los cuerpos están tal cual aparecen en la fotografía. ¿Significa que estaban desnudos de antes? Por supuesto, porque la ropa no desaparece. ¿No es cierto? Si un cadáver, ¿no es cierto?, que no ha sido desnudado en el sitio del suceso se encuentra desnudo, ¿no es cierto?, al menos en los puntos de apoyo, es que estaba desnudo. Pero hay un hecho que contradice esta suposición. La periodista Paola Dragnik, corresponsal de Telesur, recorrió las instalaciones de Kaiser junto a Guillermo Coronado, primo de Andrés Ponce, el 8 de noviembre de 2019, 2 semanas después del siniestro. La contactamos para que recreara su visita con nosotros. Paola no había vuelto a la fábrica desde aquel día. ¡Wow! ¡Ay, qué heavy! Ya, ¡ay, qué heavy la hueá! Impresionante, el cadáver estaba ahí, el cuerpo, ahí. En esa puerta, esa es la otra escalera, po. Uy, la hueá loca. Nosotros empezamos a hacer el recorrido, entramos por ahí, empezamos a hacer el recorrido, el primer cuerpo estaba allá, el segundo cuerpo estaba acá y un tercer cuerpo estaba ahí. Y ahí había un montículo grande, muy grande, de ropa quemada, pero vimos una zapatilla. Y nos llamó la atención porque Kaiser no era una fábrica de zapatos. Claro. Nos llamó la atención que hubiera una zapatilla. Nos acercamos a la zapatilla y vimos que, porque no sé cómo explicártelo, pero la ropa cuando se quema tú la veis como ceniza. Sí. ¿Ya? Pero dentro de eso, en el piso había pegado una tela. ¿Ya? Y claramente era una ropa que estaba puesta porque tenía la forma de como de una nalga. ¿Cachai? Era un pedazo de nalga con el bolsillo y esto estaba pegado al suelo. Claramente con restos humanos. Estamos en el segundo piso de la empresa Kaiser. Hemos recorrido libremente el sitio del suceso que nunca fue aislado. Tanto así que hemos caminado siguiendo las pistas del video que se filtró de Carabineros y llegamos a este punto. Y hemos encontrado un material que queremos mostrarles. Es un pedazo de pantalón de alguna víctima y al poder verlo encontramos dinero,
un cargador de celular. Unas llaves. Este sitio del suceso no fue aislado. Hace ya muchísimos días que ocurrió este incendio. A los familiares se les dijeron que no se encontraron pertenencias personales. Sin embargo, un simple recorrido por este lugar estremece porque encontramos estas prendas con esta evidencia y con estas llaves que podrían dar con la identidad de esta persona. El equipo de Telesur se acercó a las familias de las víctimas de Kaiser para ver si algún elemento les parecía conocido. Y una de las familias reconoció claramente las llaves. Pero es la llave. Pero dentro. No, sí, es la misma. Sí. Dentro porque Mira. tiene solamente una entrada. No le entra con ninguna otra llave más que esta. Y esta. De hecho, intentamos sacarle copia y dijeron que esta llave no le sacan copia. No se puede sacar copia de esta llave. Por eso sé que es única. Ya. Tiene la misma pieza. ¿Es la misma? Sí, la misma combinación. ¿Te contaron cuál es tu nombre? Manuel. Manuel. ¿Te contaron que encontramos ropa también? O sea, escuché algo. ¿Encontramos ropa? ¿Queréis verla? Sí. ¿Tienes la llave? Del auto. Me llamaron hacia el trabajo y yo dejé mi trabajo y me vine. ¿Qué reconociste en esas imágenes? Las tuve en mi posesión. Las tengo en mi posesión. Las llaves. Las llaves. ¿Cómo fue ese momento darte cuenta que habían quedado cosas de tu papá? Fue chocante, la verdad, las cosas. Porque tuve que llegar a buscar el candado y salir. Probé el candado y fue chocante porque no... Si hablan de una magnitud del incendio que tanto hablaban y aún así quedaron trozos de ropa, a mí es más raro. Y mallas estaban varios metros más allá de donde estaban los 5 fallecidos. Más raro, más preguntas todavía. Tras esto, Paola y su equipo contactaron a las autoridades para dejar constancia del hallazgo. Y lo que decidimos fue levantar esto, grabándolo, grabamos todo y partimos a Carabineros. ¿Lo pusieron en alguna bolsa? Lo pusimos en una bolsa. Antes llamamos al fiscal de turno, que un poco se lavó las manos. Llamaron al juez de turno, que se indignó porque hubiera un equipo de prensa acá y nos quería mandar a detener. Ya eran como las 4 de la mañana a esa altura. Dijimos, bueno, vamos a dejar una constancia. Y fuimos a la comisaría que está en la plaza de Renca. Entramos, Carabineros así como, no, pero es que, ¿cómo constancia? ¿Qué? Bueno, constancia que encontramos esto. Queremos que quede escrito. También dejó registro en esa constancia de que José Morales, el fiscal que lleva la causa hasta hoy, no le otorgó importancia a esas evidencias. Durante la revisión de la carpeta investigativa, reparamos en un informe de la BOCAR, realizado el mismo 8 de noviembre de 2019, solo horas antes de que Paola y su equipo llegaran a la fábrica. Según consta en las fotografías, Carabineros habría hecho un recorrido muy parecido y levantado como evidencias un colgador de plástico y una alarma, pero no habrían encontrado elementos de interés criminalístico ni evidencias, según ese informe. El parte de la denuncia de Paola Dragnik fue procesado el 10 de noviembre de 2019. Tan solo 2 días después, la fábrica Kaiser se incendió otra vez. Ahí uno grabando. ¿No se ve así? Pero mira, está saliendo fuego de allá. Ah, de la bodega ahora de adelante. Por eso te digo, si lo que están haciendo están volviendo a prenderle fuego. Es que para eso lo están haciendo, loco. Solo no se le puede haber prendido fuego. No, si sabéis por qué están haciendo eso, porque le faltaba la parte de adelante para cobrar el seguro, loco. Esta explicación fue tal vez el más fuerte de los rumores que corrieron tras el masivo incendio en la fábrica Kaiser. La posibilidad de que la empresa quisiera cobrar un seguro por incendio. Quisimos averiguar qué tan cierto era este rumor y nos encontramos con un dudoso escenario.
Según su página web, la empresa Kaiser tiene presencia en todo Chile y en Sudamérica, pero a mediados de 2017 anunció su expansión a Estados Unidos, Canadá y Asia. Sin embargo, durante nuestra investigación, lo único que encontramos de Kaiser en Estados Unidos comenzó con este video. This is the business opportunity of a lifetime. Kaiser. El hombre que aparece en este video se llama Sherwin Ace Ross. Es un actor neoyorquino que se denomina representante internacional de Kaiser. A juzgar por las fotos y videos de sus redes sociales, Sherwin Ross había estado en el centro de distribución de Kaiser en Chile, además de haber estado presente en el evento de lanzamiento internacional de la marca en 2017. Pero lo que más nos impactó fue encontrar en su Facebook imágenes de la fábrica quemada a pocos días del incendio. Quisimos averiguar más sobre Sherwin Ross para saber cuál era su vinculación con la empresa. Hi. 80249 is not available. Tras varios intentos, logramos contactarnos con él. Hello. Hola. Hi. Oui. Sí. Hi. May I speak to Sherwin Ross? Sure. Después de algunas presentaciones, le preguntamos por su relación con Kaiser. Nos habla de Edward Abugataz, uno de los dueños de la empresa. We met. He was charming. He invited me to Chile. Okay. I went to Chile, and they promised me if I joined them, if I joined Kaiser, they would keep me for the rest of my life and pay me for the rest of my life. Why? Who does that? That's a very good contract. That's what they promised me. Okay. They lied. Sherwin Ross nos explicó que tenía un contrato con los dueños de Kaiser para ser su representante internacional. Este contrato habría sido firmado en 2017. The advantage would have been commissions. Okay. After years, fusion. I opened up France, Sweden, Jamaica, Pakistan. Yes. And Pakistan's opening up India. If I introduce a distributor and they bring somebody else in, I'm entitled. Okay. According to the contract. I'm entitled to a commission on everything they produce in Pakistan. Okay. They're not paying me. They're cheating me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की Pudimos corroborar que al menos una tienda en Pakistán efectivamente fue abierta por Sherwin Ross. Aquí aparece junto a una ex ministra pakistaní y Edward Abugataz. Una vez que comprobamos que su relación con la empresa era legítima, le preguntamos por el incendio. Do you think Kaiser had any incentive to burn the fabric themselves? Find out how much money they're getting paid from the insurance company and you'll have an answer. Con estos antecedentes, buscamos la póliza de Kaiser. La empresa tiene contratado un seguro contra incendios en la aseguradora Liberty. A diferencia de otras compañías, Kaiser incluyó una cláusula que cubre incendios en caso de huelgas, saqueos o desórdenes públicos. El seguro tenía un tope de 686.800 UF, unos 21.000 millones de pesos al día de hoy, y había sido contratado recién en junio de 2019, 4 meses antes del incendio. Con esto en mente, decidimos averiguar quiénes son los dueños de Kaiser y qué razón podrían haber tenido para cobrar un seguro de esta magnitud. La página web de Kaiser relata que la marca fue creada en los años 60 en Sudamérica por Jacob Nassal. En 1998, Jaime Nassal, hijo de Jacob, y Edward Abugataz Saba tomaron control de la compañía. El informe empresarial de Comercial Kaiser Limitada, el nombre inscrito de la compañía, asegura que presenta un alto riesgo de incumplimiento y que tiene una deuda de más de 3.500 millones de pesos.
Además, revisamos la composición de la empresa y descubrimos una configuración bastante sospechosa. Comercial Kaiser Limitada tiene como socios a Inversiones Holding Kaiser Limitada, Inversiones IAF Limitada e Inversiones PDJG SPA. Inversiones Holding Kaiser Limitada tiene la categoría de microempresa y aparecen como socios los dueños de Kaiser, Jaime Nasal Otero y Eduardo Abugataz Saba, y las mismas sociedades inscritas en Comercial Kaiser Limitada. Inversiones PDJG SPA, socia en ambas compañías, tiene también la categoría de microempresa y entre sus socios cuenta a Eduardo Abugataz Saba y a sus 3 hijos, Milia, Jorge y Paula. Este esquema se usa habitualmente para impedir que las pérdidas de la sociedad principal se carguen al patrimonio de los dueños, protegido en las otras sociedades. Durante nuestra revisión de la carpeta investigativa del caso Kaiser, descubrimos una serie de comunicaciones entre el fiscal de la causa, José Morales, y la hija de Eduardo Abugataz, Paula Abugataz Nasal, quien se presentó ante las autoridades como abogada de la empresa. Te informo que hemos tenido problemas graves en lo que quedó de la empresa en Renca. Por otra parte, los liquidadores requieren que limpiemos y saquemos todos los escombros que quedaron del incendio, toda la estructura quemada. Estimada, este lunes haremos la última diligencia en el terreno con perros busca cadáveres, por lo que posteriormente pueden realizar las maniobras que corresponden. Estimado José, me gustaría saber si las diligencias en el terreno y edificio ya se encuentran finalizadas. Necesitamos avanzar con la activación de nuestros seguros y con la municipalidad y vecinos. Estimada, por nuestra parte, las diligencias en terreno ya están finalizadas. No tenemos objeción alguna para que continúen con sus trámites. El mismo 20 de noviembre, Paula Abugataz escribió preocupada al fiscal Morales sobre las querellas que podrían presentar los familiares y las nuevas diligencias que podrían pedir. En caso de que un siniestro cubierto por una aseguradora se vea envuelto en una causa judicial, la compañía de seguros está sujeta a la resolución de la Fiscalía. Por ende, la empresa no podía cobrar el seguro si la investigación seguía abierta o si se presentaban querellas. La Municipalidad de Renca ofreció asesoría a las familias a través de su director jurídico, Juan Carlos Anabalón. Se presentó la querella por presunta desgracia y gracias a eso se abrió una causa. Porque tampoco habíamos presentado nada. Todos nos decían, no presenten querella, no hablen con los medios, porque los medios son morbosos, el medio te pega la herida porque venden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que... ¿Y quién les decía que no presentaran querellas? Todo, la gente, por ejemplo, la misma comuna, el municipio. Nos ofrecieron asesoría legal de un asesor jurídico y como que decían, bueno, no está dentro de nuestra jurisdicción presentar querella y cosas así, pero si no presentábamos querella, ¿cómo...? ¿Qué alcalde estaba en ese minuto? No, el actual. ¿El actual? Sí, el actual. Juan Carlos Anabalón, según consta en las comunicaciones del fiscal Morales, estaba en permanente contacto con Paula Abugataz, pero el director jurídico de Renca no habría sido el único que presionó a las familias para no presentar acciones judiciales. Según la querella por homicidio que presentaron el hijo de Manuel Muga y la madre de Andrés Ponce, las familias sostuvieron una reunión el 30 de octubre con el fiscal Morales, quien llevaba además otras causas del estallido, y con el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, quien les aconsejó que no presentaran ningún tipo de querella. Por lo que hemos sabido, y incluso de la boca del mismo fiscal Armendáriz, estaba ahí de bombero, ¿por qué no cordonó todo? Este detalle es relevante, puesto que fue el mismo fiscal Armendáriz quien habría ordenado a Carabineros que se hiciera cargo de las diligencias en el sitio del suceso. Cuando Carabineros quiso recuperar evidencias audiovisuales, como las cámaras de seguridad de la fábrica, fue la propia Paula Abugataz, hija del dueño de Kaiser, quien aseguró que las cámaras habían sido sustraídas durante el saqueo. Pero esto se contradice con la declaración del guardia de seguridad que se encontraba en la fábrica, quien asegura que a la hora del incendio subió junto a los jefes de seguridad de Kaiser justamente para recuperar los discos duros en que se encontraban las imágenes de ese día y que ellos se las llevaron. Gracias a una fuente judicial pudimos acceder a las pocas imágenes de cámaras de seguridad que Kaiser entregó a Fiscalía y en ellas se puede observar claramente que tenían acceso a ellas de manera remota.
A pesar de esto, hasta hoy nadie sabe dónde están los registros del incendio desde el interior de la fábrica. En la carpeta investigativa, reparamos en que en reiteradas ocasiones, el fiscal Morales pide a Carabineros contactarse con Paula Bugatás previo a efectuar diligencias importantes en la causa, como el levantamiento de material audiovisual o la entrega del arma calibre 22 de Edward Bugatás para compararla con la bala del mismo calibre encontrada en el pie de Luis Salas. Cuando la diligencia fue ordenada, el arma se encontraba en los Andes y aunque el Avocar comprobó que había sido disparada, no sabemos si existe un informe que indique si la bala en el pie de Luis Salas salió o no de esa escopeta. Esta arma es una de las 7 registradas a nombre del dueño de Kaiser. Durante nuestra investigación descubrimos adicionalmente que ambos dueños de Kaiser, Jaime Nassal y Edward Bugatás, junto a su familia, entre ellos su hija Paula, fueron demandados por estafa el año pasado por la venta fraudulenta de terrenos en Coinco a partir de 2017. Nos pusimos en contacto con la empresa Kaiser para escuchar sus descargos, pero se negaron a darnos una entrevista. A mediados de diciembre de 2019, la empresa Kaiser pidió a la Fiscalía que enviara un certificado a la Municipalidad de Renca de que no existían diligencias pendientes en la fábrica quemada. Meses después, Kaiser inició el proceso de demolición de la fábrica. El abogado patrocinante de las familias en ese momento pidió medidas cautelares para impedir que se alterara aún más el sitio del suceso. Todas sus apelaciones fueron rechazadas. La Fiscalía Centro Norte declinó responder las preguntas que le hicimos para este reportaje. ¿Cómo siente que ha sido tratada por la justicia, por el Estado? Mal, porque piensan de que nosotros somos pobres, porque la justicia es para el rico nomás, no para el pobre. He conversado con mi tía y con los demás familiares y con la abogada que nos representa, que en qué calidad estamos. Porque de primero dijeron, ustedes son víctimas, pero no se nos ha tratado no se le ha dado un trato como víctima. Por ejemplo, no sé, si fueran víctimas, mínimo se preocuparan del impacto quizás psicológico, que podamos sufrir todo. No hay nada. Solamente es como ellos murieron quemados porque entraron todos a saquear sin mayor antecedente, sin mayor prueba. Una investigación poco prolija, una fiscalía que parece querer cerrar pronto el caso, una familia de empresarios con antecedentes judiciales. Y todo esto en el escenario de una masiva revuelta social con presencia de agentes del Estado en las calles. Esto fue lo que confluyó en el caso Kaiser, que aún tiene a las familias de Manuel, Julián, Joshua, Andrés y Luis sin certezas. Tras 2 años del fatal incendio, hoy solo queda la estructura de concreto de lo que alguna vez fue el centro de distribución de la empresa. Hace pocas semanas, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, tras un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y las presiones de la nueva abogada de las familias, Alejandra Arriaza, comenzó a citar a todos los testigos del caso. Es difícil aclarar crímenes cuando el tiempo pasa, pero la justicia aún puede hacerlo. Solo quiero justicia y quiero la verdad. Quiero que se sepa la verdad. Quiero que queden claro que mi papá no fue a robar. Yo no sé los otros familiares cómo alcanzaron a llegar ahí. Yo no entiendo, pero ni aún así, ninguno de ellos se merecía la muerte. Una semana estuvimos conversando ese tema. Y me dijo, vieja, me dijo, el día que yo me muera, me dijo, yo quiero que me enterré donde tú quieras, me dijo. Que la sepultura de mi mamá. Yo le dije, ya. Me dijo, ¿sabes? Me dijo, porque si te mueres tú primero, me dijo, yo te voy a enterrar ahí mismo y yo quiero estar juntos, porque yo quiero que mis huesos estén juntos con los tuyos. Y vamos a estar siempre juntos, siempre me decía. Si él era todo para mí, todo. No, sí. Yo creo que nadie se imagina lo que a mí me quitaron. Conversaremos con la familia de los fallecidos en el incendio de la fábrica Kaiser. Muy buenas
noches, estamos en Pauta Libre, soy Paula Molina, los saludo y la saludo. Estamos junto a mis compañeras de panel, la periodista Alejandra Matus. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Y junto a Yasna Levín. ¿Cómo estás, Yasna? Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Ale. Hola. Estamos viendo parte del episodio debut de Jaque Matus, un programa de investigación periodística en televisión, un género que tiene desafíos que Alejandra Matus ha decidido emprender junto a un equipo de producción y que nos presenta este caso en el cual queda en evidencia. Hay todavía muchísimas preguntas cuando han pasado ya 2 años de estos hechos. Alejandra, me gustaría partir preguntándote por las reacciones que tú has recibido, porque aquí hay serios cuestionamientos, hay preguntas que exigen respuesta de parte de distintas instancias que han estado en esta investigación y en la búsqueda por esclarecer los hechos. Claro, como parte del reportaje nosotros consultamos a todas las instancias oficiales, por supuesto, por su versión, la mayoría se declinó responder. Y el municipio de Renca ha emitido una declaración pública para referirse a estos hechos. Queremos hacer presente que habíamos invitado al alcalde para que estuviera presente y ojalá nos respondiera en vivo, pero emitió una declaración dando cuenta que ellos sí nos habían enviado una respuesta 2-3 días antes de que saliera el reportaje. Pero esa respuesta que nos llegó, que es una respuesta muy formal, no responde la pregunta central, que es sobre el rol que jugó el abogado Ana Balón, director jurídico de la municipalidad, que fue quien se acercó a las familias, enviado por la municipalidad, según les dijo, y que efectivamente gestionó una reunión que tuvieron el 30 de octubre y donde todas las familias cuentan la misma versión, que el fiscal, estaba presente el fiscal regional norte, Javier Armendáriz, el fiscal de la causa, José Morales, el abogado del departamento jurídico de la municipalidad, en que todos, de distinta manera, les dijeron que era mejor que no presentaran acciones judiciales, que no habían antecedentes serios para continuar, digamos, otras pistas. El fiscal les dijo que todo era irrelevante, las ideas que ellos tenían o preguntas que tenían sobre lo que había pasado ese día. Y el fiscal Armendáriz les dijo que lo mejor era que aceptaran la realidad y que empezaran como el proceso de aceptación de lo que había pasado, que ya había una investigación en curso y no era necesario. Y la municipalidad afirmó en este comunicado que acaba de salir, que se les dijo a la familia que la municipalidad no podía representarlos judicialmente. Sin embargo, en otro comunicado dice que presentaron 150 denuncias por delitos relacionados con violación a los derechos humanos esa semana, lo que es una contradicción. O podían o no podían, no queda claro. Pero lo que todas las familias desmienten a la municipalidad en el sentido que dicen que el abogado no solo les dijo que no podía por alguna limitación legal, sino que les aconsejó que no presentaran acciones legales porque ellos ya tenían la calidad de víctimas en ese proceso. El abogado Ana Balón es copiado en todas las comunicaciones entre el fiscal y la hija de Abu Gataz, que además era la abogada de Abu Gataz, en todos los correos en que le pedían al fiscal que cerrara pronto la causa para poder cobrar el seguro. Y está copiado el señor Ana Balón, que en teoría es quien tenía que, digamos, dictar las órdenes para que eso se demoliera. Entonces creo que más allá de las declaraciones públicas, aquí lo importante es que las autoridades den cuenta detalladamente y ojalá que podamos contrarrestar las preguntas, porque uno no puede replicarle a un papel. Entonces el papel no responde. El papel, como sabemos, de vuelta, ¿no? Claro, sí, claro. Yasna tiene preguntas y quiero pasar inmediatamente con ella, pero me gustaría preguntarte una cosa más, y es que independiente de lo que se les haya señalado, ellos dicen que de alguna manera se les desincentiva a presentar acciones legales. Aquí sí hay una investigación en curso, porque aquí todavía hay espacio para que la justicia haga su trabajo. La investigación en curso se inició, lo que se investigó fue robo y saqueo en lugar no habitado,
con resultado de muerte. Pero el foco era el robo y el saqueo. No se investigó y hasta ahora, digamos, solo recientemente y por presión de la abogada Alejandra Arriaza y otra abogada que contrató a la familia de Julián Pérez, que han insistido y que han presentado evidencias y cuestionamientos. Recientemente la Unidad de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones citó a los 450 bomberos que estuvieron ese día, ha estado citando a los familiares, pero esto ocurrió en el tiempo, en el plazo que nosotros estábamos haciendo el reportaje. De hecho, la primera respuesta que nos da Investigaciones, cuando nosotros les preguntamos si Investigaciones tenía alguna orden de investigar este caso, fue que no había ninguna investigación. Y después llegó una respuesta, sí, teníamos una carpeta por ahí que estaba retrasada, pero sí, esa carpeta se envió a la Unidad de Derechos Humanos, pero eso en el transcurso de estos 2 meses en que hemos estado trabajando en el reportaje. Previamente a eso no había ninguna investigación, diligencia orientada a determinar cómo y por qué murieron esas 5 personas ahí, salvo la versión oficial que se dio inicialmente de que habían muerto saqueando. Es bien curioso que pase de ninguna diligencia a el testimonio de 450 bomberos. Sí. Yasna Levin, muchas preguntas en torno al caso. Bueno, la misma Alejandra, felicitaciones Alejandra porque es un gran reportaje, abre muchas preguntas y es la introducción, cuántas preguntas se abren y no todas se pueden responder porque es tarea de las instituciones. Pero el proceso está caratulado con qué tipo penal. Inicialmente, como te digo, robo y saqueo en lugar no habitado. Y luego se le, agrega con resultado de muerte. Pero no se está investigando homicidios, ni posibles homicidios, aunque hay suficiente evidencia como para que se investigue presuntos homicidios. Porque no asoma por ninguna parte ese tipo penal de la investigación. Hasta ahora no. Las querellas que han presentado las familiares son querellas por homicidio. Por lo tanto, uno podría deducir que las acciones posteriores a las querellas tienen ese sentido, pero la causa no ha sido caratulada como homicidio. Ahora, si hay mineras que hacen donaciones a municipalidades en un barrio bastante lejano a ¿no? Con el objetivo de probablemente conseguir ciertos favores de proyectos de explotación. Aquí hay a escala una empresa que, de acuerdo a los antecedentes que tú recabaste, Alejandra, está constituida por personas bastante fascinerosas que podrían perfectamente tener influencia sobre el municipio. No habría por qué no abrir esa pregunta también. O sea, lo que uno ve en el intercambio de correos iniciales era el apuro de la familia para que el fiscal dijera que no había más diligencias, y el fiscal respondía muy diligentemente con copia al señor Anabalón que no habían más diligencias, que se podía demoler inmediatamente, que no era necesario esperar más tiempo, que es lo que quería la familia para que poder cobrar el seguro. Fue la interposición de estas querellas la que detuvo esas pretensiones, pero la familia actuó siguiendo su propia voluntad. Van encontrándose con estas personas que les ofrecen colaboración, pero que luego los desaconsejan de hacer lo que querían hacer, hasta que logran mucho tiempo después el auxilio de la abogada Alejandra Arriaza del CODEPU. Entre medio también tuvieron otro abogado que avanzó en diligencias, que pidió que no se demolieran el centro de Kaiser para poder hacer más diligencias, pero la percepción de esta familia, fue que llegó un momento en que este ímpetu inicial se detuvo y por eso buscaron luego una nueva representación. Pero desde la perspectiva de las familias intentaron contra la corriente que se investigara. Cuando la periodista Paula Dragni encontró estas prendas y hace, digamos, todo lo que podría hacer una periodista, meterlos en una bolsita y llevarlos a la comisaría, no le querían recibir. No le quisieron recibir la denuncia y ella
contó ahí en la entrevista que le dijo al carabinero, yo le escribo. Y se sentó en el computador y ella escribió la constancia porque el carabinero no se la quería recibir. No le recibieron las especies. Finalmente se las entregó a la familia de Manuel Muga, que era a quien correspondían. El fiscal, ella llamó fiscal para que se constituyera, no la pescaron ni embajada, digamos. Ale, ¿qué tipo de pericia se hace en el sitio? Porque hay varias cosas, pero las básicas son esclarecer, imagino yo, la causa y circunstancias del incendio y esclarecer la causa de la muerte de las personas que allí se encuentran. ¿Qué tipo de pericia o de análisis o de resguardo del sitio donde ocurrieron los hechos se realiza cuando un equipo periodístico encuentra llaves, restos de ropa, o se hizo muy mal o no se hizo, digamos? Claro, lo que pasa es que primero está el tema del resguardo del sitio del suceso la noche de los sucesos. Hubo una explicación general de que esto no se pudo hacer bien por la situación de caos que había en la ciudad. Ajá. Y por lo tanto el fiscal de turno no se pudo constituir. Pero estaba el fiscal Armendáriz. Lo dice el parte de Carabineros, lo dice el Abocar. El fiscal Armendáriz, presente en el momento en que se levantan los cuerpos, no dicta la protección del sitio del suceso. No se cierra eso, porque lo normal es cuando uno quiere saber las causas de muerte, es que esos cordoncitos amarillos, pues no se toca el sitio del suceso, se resguarda con policía hasta que se esclarezcan, digamos, y se recojan todas las evidencias que se puedan recoger. Eso no se hizo. Ahora, esto, perdona Alejandra, pero es sumamente grave porque Alejandro investigó un incendio. Durante los 10 primeros días hubo 320 y tantos incendios a propósito de saqueos o supuestamente a propósito de saqueos. El número de víctimas fatales en octubre es de 32 y hay 12 víctimas que fueron muertas o perecieron en un contexto de incendio en alguna bodega, local comercial, supermercado. Y yo me fui a la prensa de la época. Todo esto de los 10 primeros días que fueron los más convulsos, pero es allí cuando se verificaron las víctimas fatales. Y hay, de acuerdo a un reportaje que hizo en esa época CIPER, que fue incendio por incendio, entrevistando a los vecinos, a los propios bomberos, pero en el momento más reciente, digamos. Y ellos documentan 2 en Construmar de Santa Rosa, 1 en el supermercado en Matucana, 2 víctimas en el Líder de San Bernardo, 1 víctima en un local mayorista en La Pintana, en fin. O sea, no es un caso aislado. Claro, aquí se concentra un mayor número de víctimas, pero todos tienen como común denominador que la policía brillaba por su ausencia y en general el fenómeno de los saqueos en esos días, y hoy también, era un fenómeno bien particular porque partían con vehículos de alta gama que entraban con la maquinaria pesada y se llevaban los artículos de mayor valor. Luego seguía como la segunda ola de pandillas o bandas de alertadas o informadas. Y luego venían los transeúntes de oportunidad que veían un lugar que ya estaba abierto y en una situación de convulsión como el contexto que estamos viviendo es particularmente sospechoso todo esto, porque son muchas las víctimas respecto del total de víctimas fatales, o sea, es más de 1/3. Y probablemente lo peor que nos puede pasar es que quede esa sensación de sospecha, esas preguntas abiertas. Cuando hay una conversación tan intensa en el país respecto al fin de la violencia, al necesario fin de la violencia, la verdad tiene un papel que cumplir en aquello, en restituir la paz. La justicia tiene un papel en restituir la paz. Ciertamente son pasos que apoyan que podamos, entre otras cosas, establecer exactamente los hechos que ocurrieron, delimitar las responsabilidades, volver a mirar todos juntos y juntas hacia adelante. Me parece que es también importante desde ese punto de vista. En el caso de las familias se han llevado lo más duro, lo más difícil, y está Martín Ortiz en el móvil de Pauta Libre con uno de los familiares, con Wendy Pérez. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches.
Se lo dije a Alejandra antes de comenzar el programa y también se lo quiero decir ahora. Felicitaciones por el reportaje, pero también este reportaje que hicieron junto al equipo Jaque Matus deja abierta otra instancia y otra arista. Y es el maltrato que la justicia y las instituciones tienen con la gente de menos recursos. No se les respeta, no se les escucha. Finalmente eso parece ser un círculo más bien vicioso y que no aporta en nada. Una vez terminado y concluido eso, estamos acá, como ustedes decían, con Wendy Pérez, una de las familiares de las 5 víctimas de la tienda Kaiser, aquella que por octubre, el 20 de octubre, se incendió en extrañas circunstancias según han dejado revelar los documentos y también las investigaciones, notas y reportajes que se han visto en la prensa. Lo primero, Wendy, muchas gracias por recibirnos. Nosotros conversamos un poco antes que saliéramos al aire, hablamos de varios temas en torno a lo que pasó con tu padre, pero lo primero, ¿qué sensación te dejó el reportaje que se emitió este jueves? ¿Quedaste con más dudas, con certezas? ¿Hay cosas que salieron en el reportaje que tú no conocías? Y finalmente también, ¿cómo ves la labor de las instituciones y esta vez de la justicia en torno a este caso? Yo quedé súper conforme con el reportaje porque se mostró lo que se tenía que mostrar, lo que en otros canales no hacían, los que nos cortaban, solamente creaban conmoción y no decían la realidad. Y por eso hubieron muchos comentarios de muchas gentes que uno publicaba en redes sociales fotos y dañaban con sus comentarios. Pero yo creo que ahora se va a saber un poco más. Alejandra, Paula, Yasna, Wendy las está escuchando, así que si quieren realizarle cualquier pregunta, ella está conectada con el estudio. Sí, Wendy, ¿tú sientes que detrás de todas estas negligencias, de esta misma contexto de estigmatización, de gente que escribió cosas, que presumió inmediatamente, que partió desde el prejuicio de que se trataba de una persona que estaba participando en un robo, de una persona deshonesta, a priori, por el hecho de probablemente ser una persona modesta? ¿Crees que eso también es lo que ha condicionado las negligencias en la investigación policial y de la fiscalía? De todos modos, porque que te tomen de saqueador desde un principio sin saber de dónde venía cada una de esas personas, creo que es un daño enorme lo que hicieron. No se puede tratar a una persona de saqueador hasta que no hayan comprobado que así era. Wendy, muy buenas noches. Lo sabemos que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI está tomando declaraciones, está haciendo diligencias. ¿Tú tienes todavía esperanzas en que se esclarezcan los hechos, en tener una respuesta que les dé más tranquilidad a ti, a tu familia, a las otras familias? Yo creo que ha sido como Derechos Humanos el único que me ha dado como la tranquilidad de que me está queriendo ayudar de verdad y está buscando la claridad. Porque él está buscando cualquier hecho que él me va a aclarar, fue tal cual la conversación, él me va a aclarar cada duda que yo tenga, cada comentario que se hizo, cada evidencia que hay, él nos va a aclarar las dudas. Pienso que ahora se va a saber la verdad. Wendy, cuando te entrevisté me contaste lo difícil que fue para ustedes poder trasladar el cuerpo de tu padre a Perú, porque estaba sobre él esta todavía hipótesis de que había participado en un delito y eso dificultó todavía más la repatriación. ¿Nos podrías contar cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, obvio, era el estallido social, era el estallido social. Había que juntarse con todos los otros 5 familiares, reuniones con el fiscal, todas las oficinas cerraban a las 2 de la tarde. Fueron muchos trámites para yo poder sacar el cuerpo de mi papá y repatriarlo, y lo peor de todo es que yo pude ver su cuerpo después de un mes. O sea, para mí yo no podía creer que mi papá estaba muerto. Yo no lo creía hasta que recién después de un mes vi su rostro, las facciones que estaba en esa caja y dije, de verdad es mi papá. Entonces, cuando yo le enterré, ahí dije, me despedí de mi padre, recién. Mientras que los otros 4 familiares, ellos ya habían enterrado y estaban en su lucha de querer saber la verdad. Yo recién estaba como asumiendo. ¿La fiscalía o las autoridades que están investigando más allá de la policía de investigaciones se han puesto en contacto contigo después de este reportaje o en estos días recientes?
No, nadie, la verdad que no. Wendy, ¿qué podrías contarnos o qué querrías tú compartir respecto a tu padre, ¿no? Porque tal como tú has planteado, tal como se ha conversado aquí en este estudio, se dio por sentado que las personas que allí estaban saqueando, se dio por sentado que estaban participando en estos hechos. ¿Qué nos podrías contarte un poco de tu padre? Para mí es así de fácil sumar 1 más 1. No es más porque mi papá ese día trabajaba en la feria. Mi papá era una persona feriante, trabajaba con mi mamá. Todas las personas aquí en Renca, en la feria Miraflores, lo saben. ¿Ya? Entonces, cuando mi papá termina de trabajar, cuando llega a ese lugar, ya estaba todo quemado. ¿Para qué alguien se le va a ocurrir meterse cuando ya está todo quemado? Claro, y tú cuentas algo pasó. Algo pasó y tú tienes todavía, y en este momento quizás ha renacido esta esperanza de que se sepa la verdad, de que se les dé una mejor respuesta a la que han recibido hasta ahora. Wendy, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Pauta Libre y por supuesto también a Martín Ortiz, que ha estado en el enlace y el móvil del programa. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Muy buenas noches. Seguimos junto a Alejandra Matus, junto a Yasna Levine. Esto es Pauta Libre. Tenemos un pequeño corte y regresamos. Estamos en Pauta Libre, seguimos en Pauta Libre. La dirección para quienes quieran volver a ver el reportaje, Alejandra, se lo hayan perdido, ya ha tenido 2 emisiones, pero de todas maneras, para volver a visitarlo está disponible Jaque Matus en la página de la red, ¿no? Sí, Jaque Matus en la red es como la palabra para buscar. Perfecto, Jaque Matus en la red. Tenemos más temas en Pauta Libre, en días de marcado tinte político y días en los cuales estamos debatiendo y conversando, creo yo, respecto a temas muy, muy importantes, fundamentales. Yasna, tu Pauta Libre para esta noche, ¿querías hacer una punta respecto a la violencia? Es que en relación al mismo tema del reportaje que acabamos de ver nuevamente de Alejandra, también hay que hacer la reflexión que nos hemos estado haciendo con motivo de el aniversario número 2 del 18 de octubre y mañana el aniversario número 2 de la gran manifestación que movilizó inéditamente a más de 3 millones de personas en Chile, 1,5 millones en Santiago y Solo en Santiago era 1,5 millones, una de las más grandes en décadas en el país. Exactamente, y me parece que ha sido muy ramplón este intento de separar los acontecimientos del 18 de octubre, que desde luego fueron violentos, con los acontecimientos del 25 de octubre, que fueron masivos y pacíficos. Porque lo que hemos tenido en estos 2 años es una concatenación de hechos que se han sucedido el uno al otro y cada uno es un derivado del anterior. Entonces es una especie de reduccionismo histórico tratar de hacer estas separaciones. Lo que hubo el 18 de octubre fue un estallido y los estallidos son violentos, son explosiones de malestar. Eso es lo que se produjo y se detona a partir de eso una conciencia general respecto de una serie de dimensiones del malestar. Pero la violencia y la delincuencia, que es otro fenómeno, tienen a la base ese malestar, tienen a la base un problema de exclusión social, un problema de anomia, que es la desorganización absoluta del tejido social, de la cohesión en comunidad, y eso es lo que provoca la irrupción de la delincuencia, a lo que además se ha añadido en el último par de años y particularmente con la pandemia, un nivel de desescolarización de jóvenes que son presa fácil, de además otro fenómeno que va creciendo, que es el narcotráfico. Entonces creo que la manera en que se ha tratado de politizar por el gobierno todo este fenómeno es justamente lo que no hay que hacer. Es una simplificación con un intento de utilización política, por supuesto, en contexto de campaña presidencial, pero que simplifica a tal nivel el fenómeno que finalmente nos impide verlo, identificar las causas, que es la única manera, no de justificarlo,
Sí, por supuesto que hay que condenar la delincuencia y la violencia, esa es la obviedad más absoluta. Pero la única manera de combatirlo es identificando sus causas, ir a la complejidad del fenómeno que hay detrás. Buscar una conversación de mayor peso respecto a la violencia, que no quepa duda. La violencia se condena. Nadie quiere vivir en violencia, y cuando hay violencia, las personas que más la resienten, que menos preparadas están para vivir en violencia, son las mujeres, son los niños, son las niñas. Nadie quiere vivir en la violencia y no cabe más que condenar la violencia. Pero además de condenar la violencia, es necesario comprender que es un fenómeno complejo y que por lo tanto la única manera de erradicarla va a ser analizándola. No se puede tener un diagnóstico simplón respecto a que basta con decir no a la violencia, que hay que decirlo, sino que es necesario analizar mejor el fenómeno. Yo creo que la académica Yanira Zúñiga tiene excelentes textos, lo mismo Katia Araujo. O sea, hay muy buen material que yo, la verdad, invito a leer para tener un diagnóstico que se haga cargo de la multiplicidad de factores, porque esa será la única manera de tenerlo. Quedarse simplemente en la consigna me parece que es muy... es pobre como manera de abordaje. Y es irresponsable. Mira, yo el uso político lo considero también absolutamente inoficioso, pero de alguna manera está dentro de una conversación que ya es pobre. La conversación, ¿no es cierto?, que hemos tenido un poco respecto a la política, yo creo. Pero peor aún me parece la simplificación por el gusto de simplificarla. O sea, es un fenómeno complejo y condenarlo es imprescindible, pero no es suficiente, se requiere mucho más. Se requiere comprender, analizar, estudiar, pedir inteligencia, reunirnos, conversar, debatir qué está ocurriendo, creo yo. Estando de acuerdo con ustedes, yo creo que una sociedad democrática también tiene que tener buenos equipos policiales que investiguen los delitos. Y lo que pasa en Chile es que los delitos no se investigan. Se hace, y lo hemos visto en cientos y numerosos casos, que la policía en general sale a pescar, hace pesca de arrastre. Entonces lo que hace es controlar la identidad con el carnet y mete preso al que ya tenía algún antecedente. En el caso de las manifestaciones, al que agarra y lo encausa sin evidencias, sin la investigación previa necesaria para tener la certeza de que esa persona realmente cometió ese delito. Sabemos que el delito se cometió, que hubo un incendio, que se botó un semáforo, pero hay muy pocos casos en que la policía da buena cuenta de que hubo una investigación seria, desprejuiciada de cómo ocurrió ese delito. Y de ahí empieza una cadena en que, por supuesto, los que van presos son los sospechosos de siempre, en que normalmente hay personas que tuvieron un grado de participación menor en los delitos que se les acusa y se les acusa de lo más grave, o que ni siquiera estaban ahí, y hemos visto por causa del estallido numerosos casos de ese tipo, los clásicos montajes y todo. ¿Por qué ocurren los montajes? Es porque se toleran, porque hay formalizaciones, digamos, también al por mayor, en que va el fiscal, dice, no, aquí tenemos el parte carabinero, y el parte de carabinero es suficiente prueba para decretar prisión preventiva. Pero no hay ninguna evidencia de que ese carabinero que firmó ese parte realmente investigó el delito. Porque los carabineros que vemos en la calle no están investigando delitos, están reprimiendo la manifestación porque esa es la orden que reciben. Entonces, a mí me parece que es la justicia entera la que falla y la que, por supuesto, no da paz. Esto que tú mencionabas. ¿Cómo vas a tener paz y tranquilidad de que tu hijo, cualquiera sea su condición socioeconómica, e incluso sus antecedentes penales previos, porque no se puede presumir que alguien, porque una vez estuvo preso por algo, es el culpable del delito? Entonces eliminemos la justicia. ¿Para qué, digamos? Pero hagámoslo con claro, hagámoslo así al tuntún, digamos, saquémoslo por sorteo, así total, ya se cometió un delito, va a cometer un delito después. Entonces, yo creo que ese tipo de justicia que tenemos, que no da garantías ni a los que son acusados de delitos,
y tampoco te da garantía como sociedad de que realmente estás haciendo algo para detener, por ejemplo, el narcotráfico, que son investigaciones complejas, donde no solamente tiene que investigar al que vende papelillo en la esquina, sino que toda la organización económica, desde cómo se financia, a dónde va a dar la plata, cómo se lava esa plata y todo eso, no se hace. Claro, esa es la verdad, no se hace. No hay investigación judicial de delito. Entonces, cuando las autoridades dicen, condenemos la violencia, bueno, ¿cuál violencia? ¿La cometida por quién? ¿En qué circunstancias? ¿Probada con qué evidencias? Y eso es lo que yo creo que es la trampa en la que cae el sistema político. Es decir, bueno, condenamos ¿qué significa condenar la violencia? Más plata para carabineros. Eso es lo que significa. Más juguetes, más carros lanzaguas, más pistolas, más cuestiones. Pero para algunos, porque en Renca, por ejemplo, donde se produjo lo de Kaiser, hay un carabinero cada 1000 habitantes. Y esa no es la realidad de la policía en el barrio, en las 3 comunas. Claro. Entonces, lo que tenemos, desde luego, es que la policía es un actor de la violencia en Chile, por los métodos que ocupa, por la función que tiene, por, bueno, desde su ley orgánica, sus características militarizadas, etcétera. Pero además en Chile hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, una policía para ricos y una policía para pobres. El punto es que la delincuencia, más allá de la violencia, como incluso táctica de acción política que yo me acuerdo, las marchas de la CUT por años terminaban con esos pequeños grupos de coleros que hacían desmanes. Las romerías al cementerio los 11 de septiembre era lo mismo. Las tradiciones en Macul con Grecia era lo mismo. Pero aquí hay un fenómeno de desborde de delincuencia que tiene que ver con la desigualdad, la exclusión social, el factor de una policía completamente incompetente que se ha ido degradando además en ese aspecto, o por lo menos se ha ido desnudando esa degradación, porque probablemente era aún peor antes, y la corrupción en las instituciones. ¿Cómo vamos a pedirle a la ciudadanía probidad, honradez, si tenemos en el corazón de la moneda, en el corazón de la institucionalidad, a delincuentes? En la policía, cabezas policiales que han delinquido. Entonces, yo creo que siempre nos podemos pedir a todos probidad y podemos... Es que ¿sabes lo que pasa? Por supuesto, si todos queremos una sociedad de personas honradas, y yo creo que esencialmente las personas chilenos, chilenas, los pueblos de Chile, son esencialmente orientados a la bondad. El problema es que veamos qué sociedad hemos construido. Porque cuando tú tienes una doctrina del sálvese quien pueda, del ráscate con tus propias uñas, de lo que Tomás Julián ya el año 98 denominaba el ciudadano credit card, un pagador ordenado de las cuotas de sus créditos, pero que a la primera oportunidad, al primer estallido, claro, revienta que esa situación, ¿qué hace que esa persona honrada que paga sus cuotas al día de pronto se convierta en un bribón que entra a saquear un supermercado? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Porque ocurrió incluso en el terremoto de 2010, yo no sé si se acuerdan, pero hubo que declarar estado de excepción en Talca y Concepción porque se produjeron fenómenos de saqueos masivos. Solo por tomar uno de tus puntos, y ya se va viendo en esta conversación cuántas capas tiene, cuántas aristas tiene, cuánto necesitamos de conversación de calidad respecto a este tema. La ineficiencia en la persecución de los delitos era una cuestión que se estaba viendo desde mucho antes del estallido social, y me da la impresión de que en medio de la violencia que rodea la crisis social en Chile está también que se exacerba esta falta de resultados, se exacerba esta ineficiencia que se venía arrastrando hace mucho tiempo, esta falta incluso de formación en aquellas instituciones que están dedicadas a investigar y esclarecer los delitos, y que se vuelve además más profunda porque es más masiva, porque está más extendida. Es una conversación en la que encuentro que estamos, en la que yo creo estamos todos y todas, y creo que no hay otra voluntad en el país. A mí me parece que es la de efectivamente terminar con la violencia, pero como se ha visto acá, eso pasa por tratar de entender cuáles son sus factores y tratar de ir buscando entonces cómo abordar cada uno de ellos. Oye, hablemos de política, de presidenciales, y nada mueve tanto la conversación presidencial como las encuestas. Alejandra Matus publica en un medio de reciente estreno, Tercera Dosis,
un reportaje en torno a algunos aspectos respecto a cómo se hacen las encuestas en Chile. Y también ahí hay varios problemas. Hay muchos problemas que tienen que ver precisamente con la precarización, de alguna manera, de la precarización de la sociedad, y que hay una doble realidad, ¿no? La realidad que se muestra y la realidad real. Las encuestas en general se comentan o se analizan respecto de el tamaño de la muestra, si fue presencial o fue telefónica, el margen de error, etcétera. Pero en este reportaje lo que hicimos fue ver cómo se hacen en terreno, cómo se recolectan los datos a partir de una fuente, que un ex supervisor de CADEM, que dice más del 50% de las encuestas son falseadas en terreno. ¿Más del 50%? Más del 50%. ¿Por qué? Del encuestado. Del encuestador o encuestadora en general. Más del 80% de los encuestadores son mujeres, porque como esta idea de los incentivos mal puestos. Tú trabajas para hacer una encuesta por la que te van a pagar 5.000 pesos a honorarios. Encuesta como la CEP, larguísima, 40 minutos, que además tiene un método científico para que esa encuesta sea aleatoria, representativa, etcétera. Entonces... Perdona, ¿qué es lo que generalmente se analiza en la encuesta? Si cumple con estos aspectos metodológicos, pero nadie había ido a ver hasta ahora como, bueno, definida esa metodología. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Quién va a hacer la encuesta? ¿Dónde va? ¿Y cuánto le pagan a esa persona? Y si esa persona tiene incentivos para hacerla bien mal, digamos. Entonces supongamos que tiene que partir por una casa X, saltarse al siguiente y cada 10 casas entrevistar a una persona que está sorteada previamente. Porque supuestamente el encuestador primero va, hace un empadronamiento, cuántas personas viven, qué edades y tal. Entonces el sistema la arroja, usted va a entrevistar en esta casa a esta persona, y si la persona no está, tiene que volver. Tiene que volver y tiene que volver hasta que la encuentre. Pero la encuestadora no te paga locomoción, no te paga, y si tienes que volver 3 veces ya, adiós, plata. Entonces, el incentivo en realidad de las personas que hacen encuestas es hacer el máximo de encuestas en el menos tiempo posible. Y entonces hay personas honestas o que tratan de hacer esta pega bien y se demoran y sacarán 2 encuestas CEP en el día. Y los jefes de terreno le están diciendo, no, pues no me sirves, que necesito 5, 8, porque hay una serie de incentivos puestos hacia arriba, de arriba hacia abajo, en que tienen que entregar las encuestas en un periodo breve. No es cierto que la encuesta, uno te dice, la encuesta CEP se tomó entre tal fecha y tal fecha, pero la realidad de los encuestadores es que tienen 3 días, 5 días para hacer todas esas encuestas. Entonces, el que la trata de hacer bien y es metodológico y no, va a sacar menos encuestas que sus colegas que los hacen, digamos, saltándose pasos. Y hay una enorme cantidad de maneras de saltarse los pasos y de saltarse las supervisiones. Entonces, este ex supervisor dice que él estima que el 50% de las encuestas tienen desde fallas metodológicas a, digamos, falseo total. Yo leí un comentario a tu reportaje de Noam Titelman, que es un doctorando en metodología cuantitativa, además, y él plantea esto respecto de porque estas son las encuestas presenciales, pero además está la metodología que se basa en la encuesta telefónica, algunas en teléfonos fijos, y el panel, que es crecientemente el que más se ocupa, el panel online, que también es una pesca de arrastre, en que al final las deserciones por la falta de alfabetización digital va generando errores importantes. Pero cuestiones para considerar entonces en una conversación que a veces está muy anclada en las encuestas, y hay que considerar los aspectos... Y decir que este tipo de encuestas son las que, por ejemplo, nos ponen a Kast en el primer lugar de las preferencias hoy día y la semana pasada. Vamos a hablar de varios temas, pero faltan pocos minutos. Vamos a seguir hablando durante la semana de varios temas, quiero decir, pero nos faltan pocos minutos para
un aniversario del 25 de octubre del 2020, del plebiscito nacional, donde se decide escribir una nueva constitución para Chile. Mañana, además, hay edición especial de Poder y Verdad a propósito de esta fecha, y la conversación va a ser entre la periodista Mónica González y el vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Baza. Podemos ver parte y un pequeño adelanto del Poder y Verdad. Este lunes, en Poder y Verdad. ¿Tú crees que antes de llegar o cuando se llega al acuerdo del 15 de noviembre, estaba a punto de caer el gobierno por una explosión popular masiva en la calle? Yo tengo la impresión de que todavía nos falta luz para esa semana. Rojas Vade, ¿qué es para usted? Fue un gran apoyo en el trabajo de la mesa y fue una gran decepción como ciudadano, como constituyente y como vicepresidente. Yo creo firmemente que la potencia transformadora del proceso que estamos viviendo no está en el saqueo, está en la masividad de la movilización. Poder y Verdad, este lunes, 21 horas. La Red. Cambiemos juntos. Ahí está, para no perderse el Poder y Verdad de mañana con el vicepresidente de la Convención, Jaime Baza. Solo queda despedirnos a esta hora. Terminamos un nuevo Pauta Libre. Yasna Levin, muchísimas gracias por los aportes, la compañía. Gracias a ti, Alejandra. Hasta la próxima. Gracias, Alejandra Matus. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Así es, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchísimas gracias, por supuesto, por la sintonía y a todo el equipo que está aquí junto a nosotros. Hasta el próximo Pauta Libre. Buenas noches.